ratito a hacer algunas reflexiones, más que nada sobre el tema que se trató, sobre el formato del vertical, que a veces varía, ¿no? Y la intención del taller siempre es hacerlo diferente respecto a los otros años. Nos interesaría también recibir algún comentario a ustedes de qué le ha parecido. Obviamente después de que terminan de exponer los compañeros, pero estaría bueno dedicarle un ratito a eso. No sé qué opinan. Dale, sí, me parece piola. Ahí se conectó Romy y no sé. Estoy viendo los que están de segundo ya expusieron todos. Es tipo el bingo este, ¿viste? Pasan. eh, Hemos ido perdiendo soldados, claramente. claramente. Somos Es que poquitos. Se hace difícil también, ¿eh? Hay que... Me cortó internet, estoy con el celular encima. Ando paseando por toda la casa buscando donde conectarme bien porque estoy hace un rato que se me cuelga con inestable y esas cosas. Te había avisado, Sole. sí, tranquila, no pasa nada. No, por ahí cuando me empieza a parecer inestable, me apago de video para que no se me corte. Está bien, no, perfecto. A mí Pero también bueno. me pasa. Estamos todos igual. Pero tranqui, estábamos viendo que tu estudiante no está, ¿no? No, me había escrito, Fernando, me había escrito para, después de 45 veces que preguntamos, que quería exponer, pero bueno, no sé, no está ahora, así que. ¿Hay alguno más para exponer? En principio. De los que no vimos y están, sería Lisandro, Gonzalo, Lautaro y Nacho. Y Ine también. El resto me parece que los vimos a todos. No sé, no quiero marcar así, pero si alguien quiere, de los que está presente y no habló, quiere compartir. El mío está incompleto, pero puedo mostrar lo que hice por lo menos. Me faltan la volumetría y las vistas, o sea, las imágenes. Hola, Lisa. Hola, Ay, te ubiqué con el acento. bien entrerriano. Bien, trellano, me acuerdo de tus mates y todo. Buenísimo. A ver, para que lo abro y muestro. Ahí vas a poder. Bueno, ¿puedo hacer zoom? Yo de la ocupación de viviendas anterior tomé un departamento de 2 habitaciones que, más allá de la ubicación, generaba todas las vistas hacia el patio interior. Así que lo que busqué en la nueva ubicación fue hacer básicamente lo mismo. Y fui como intentando mantener la estructura, que me terminó resultando esto, que me faltó detallarlo, digamos. Después pensé también en lo que es en la vivienda compacta. Entonces intenté agrupar de un lado lo que son cocinas, escalera, le puse abajo de la escalera un lavadero, y en este espacio estaría un baño también. Bueno, acá explicaba un poco de eso, y hacia dónde ventilaba las partes más importantes, digamos. Bueno, esta sería la ubicación. Que me faltaron las calles, está ubicado en Gualeguaychú también. Y bueno, la implantación que me falló SketchUp, así que me quedó ahí en la nada. Y empecé a probar con las plantas.
le estiré la casa hacia atrás, dejando un patio adelante. Como ingreso empecé con esto del COVID, como estaba en La Plata y tenía un departamento que no tenía nada verde, como a tomar conciencia también de eso, y me gustaría mucho eso, de que en mi lugar por lo menos tenga mucho verde para poder como relacionarse. Así que el patio es grande dentro de todos. Acá estaría una parrilla donde se puede expandir lo público de la casa, lo que serían el estar y la cocina-comedor. Y en planta alta planteé solamente las habitaciones, un baño y un estudio chico, digamos, como íntimo. Después hice una vista longitudinal, que sería medio corte, con las pérgolas que atraviesan el semicubierto. Bueno, el corte longitudinal, que me quedó medio vista arriba también, porque tenía la expansión, que sería como en lo anterior, esta terraza. Así que también intenté como mantener eso. Y bueno, eso creo. Bueno, bien, gracias. Ya. Bueno, no sé, Sí, está dura la jornada, está está dura. complicado. Si les parece, no, para mí está bueno escucharlos a ustedes un rato hablar y reflexionar sobre el ejercicio, qué fue lo que les pareció bueno, diferente a los años anteriores, más que nada para sacar alguna conclusión que sirva de insumo para, digamos, los titulares de la cátedra, ¿no? Me parece que es un buen momento para reflexionar sobre eso. Quizás lo complejo haya sido que de nuevo es el segundo ejercicio que hacemos en pandemia, modo pandemia, y lo hace más difícil la dinámica de lo vertical, ¿no? Pero escucharlos a ustedes, si es que nadie, si es que alguno quiere exponer, que exponga, ¿no? Pero digo, si es que no va a haber alguien más. A mí en lo personal me pasó que por ahí ya venía acostumbrado a lo que es todo con medidas muy reducidas. Estuvo bueno también para explotar por ahí de otras formas, más allá que yo hice una casa compacta, pude ver mis compañeros que pudieron como explotar más las dimensiones de los ambientes, que por ahí te saca un poco de lo que es lo normal, digamos, que hacemos nosotros. Bien. Sí, yo creo que estuvo bueno en el trabajo, pero no sé si eso de enfrentarnos como a lo que no es normal, sino de alguna forma bueno, lo que has mencionado como normal, quizás fue una problemática a la que nos venimos planteando, pero bueno, está bueno ver cómo en realidad por ahí no estamos aprendiendo un método de resolver, como vamos, ciertas medidas o ciertos lugares, sino encontrar preguntas, me parece, más que respuestas de alguna forma a lo que tenemos que hacer, porque, no sé, por ejemplo, no solo la escala del proyecto en sí misma, donde, bueno, por ahí ya en cuarto ya veníamos trabajando en otra escala muy distinta, pero creo que de alguna forma las preguntas que nos terminamos haciendo son las mismas. Quizás las respuestas van a ser otras, obviamente. Y como temática me pareció pero buenísimo, en realidad fue por donde yo creo que lo encaré más también, como preguntas que me hacía, es esto de decir, en el rol de arquitecto o de arquitecta, digamos, ya tenemos como una responsabilidad muy grande, me parece, eh, en el cómo va a vivir, quién habita, digamos, en ese hábitat. Y en ponernos esto en juego, decir, bueno, hay que elegir el territorio, o como yo lo estaba pensando, en realidad elegir el hábitat,
de alguna forma también estás pensando, o creo que todos estamos pensando, no solo, digamos, por ahí, en eso que recién un compañero hablaba de las medidas, sino también estamos pensando quizás a qué escuela va a ir un chico, o de qué va a trabajar alguien. Entonces, me parece que a mí, por ahí lo que me gustó ver, ya como habiendo abandonado esta escala desde por ahí de primero o segundo, es que en realidad lo que estamos haciendo es, de alguna forma, eh, buscando preguntas constantemente, y que eso, quizás esa es la forma de la que podamos responder a algo, porque, no sé, no creo que podamos aprender un método de cómo hacer arquitectura cuando quizás ni siquiera sabemos lo que es arquitectura, del todo. Entonces, por ahí esto, a partir de la pregunta como conductora, algún problema. Que en realidad creo que esto que estoy diciendo, en realidad creo que es el proyecto, y que de alguna forma también creo que se traspola a un montón de cuestiones fuera de la arquitectura de nuestras vidas, digamos, o sea, como que la pregunta como resolución a cuestiones de todo tipo. Y más, también creo que a partir de este ejercicio sería, o yo me quedo con eso, con más preguntas, igual me pasa casi siempre, que respuestas a decir cómo debería ser esto. Tal cual, yo opino más. Ah, no podía opinar, ¿cierto? Pero a mí me pareció, Mauricio, algo muy interesante que vos dijiste, esta idea cuando hablabas de la pandemia o del momento que estamos viviendo, y cuando uno apela ya a diríamos que el mundo se enfoca a espacios más compartidos, a la vivienda colectiva, visto también desde un lado económico. O sea, el otro día estaba justo leyendo una nota en la plot que hacían eso, como que hay una tendencia a compartir espacio y por una circunstancia, digamos, económica sobre todo, y cada vez es más difícil adquirir una vivienda, sobre todo en las nuevas generaciones. Pero entra también en contradicción con toda esta situación de aislamiento que vos decías, ¿no? O sea, cuando uno trata de potenciar el transporte público y que esté todo, haya una especie de mayor desuso del automóvil individual, por la contaminación que vos decías, también esto de la tendencia a la vivienda, de los espacios compartidos, también entra en conflicto cuando estamos pasando por este tipo de situaciones. Entonces coincido con vos en que me parece que es necesario, no hay un método, no hay una receta, y la arquitectura de que viene tiene que ir mutando, como diría Andrés Jaque, constantemente. Una arquitectura que sea más benevolente con el medio, más inclusiva, que esté pensando en no ser un receptáculo cerrado, sino que se vaya como adaptando a estas nuevas circunstancias. Entonces me parecía interesante justo esa comparación, no sé si lo entendí bien, que habías armado sobre todo del transporte público. Sí, en algún momento había hablado de eso. Pero bueno, con esto, con ser benevolente con el medio, yo, digamos, si bien creo que no hay una receta, creo que de alguna forma estamos preparados o estamos en camino a eso, ¿no? Porque ser benevolente con el medio, digamos, o sea, creo que el medio, o al menos a donde nos apunta el taller, siempre fue a eso, digamos, cuál es el territorio, el hábitat, el entorno que te posibilita actuar de alguna forma. Entonces, quizás hace un año era uno y hoy es otro, pero digamos, la pregunta y la pregunta inicial al menos es lo mismo, digamos, ¿qué tengo? ¿Cómo es? ¿O por qué es? Sí, yo no lo decía como una crítica al taller, ni a la propuesta pedagógica, ni mucho menos, que de hecho lo dice, la arquitectura ciudad tiene en cuenta esa situación. Digamos, yo lo estoy pensando como a otra escala de la arquitectura que se viene. Es obvio que nosotros lo estamos desde primeros años, estamos pensando siempre en
o en todos los programas o equipamientos, por lo menos en segundo, que es donde estoy, siempre compatibilizando la ciudad y abriéndose y ofreciendo espacios para colectivos y de uso y de encuentro. Lo que pasa es que, bueno, pasa eso, la situación en la que estamos viviendo, o sea, me genera como hay un desafío, ¿no? Digamos, cómo poder conciliar ambas cuestiones, no perder la colectividad o este lugar de encuentro que hace a la ciudadanía, pero por otro lado, cómo hacer, después hay un montón de recursos, si ves en Europa lo que se hace, ¿no? Desde un mismo, a propósito, en un mismo gran espacio abierto, se empieza como a subdividir el metro cuadrado que debería utilizar un grupo de personas en un espacio, digamos. Después hay cuestiones como que están llevadas también casi o que funcionan, pero están llevadas también casi a una cuestión de sátira. Pero nada, lo planteo también como una pregunta, los desafíos que vamos a tener nosotros, ustedes también, ¿no? Bueno, nosotros también como docentes. Sí, creo que por ahí tengo como pensamiento como bastante idealista, que bueno, quizá como no están pasados por un lado económico, no son tan reales, pero, o al menos que también se expuso bastante esto, es decir, como, bueno, en realidad, de alguna forma la ciudad tiene que seguir siendo compacta por todo lo que te ofrece la ciudad, pero bueno, tenemos como esto conflictivo, que en realidad, en el lugar que supuestamente tendemos a reunirnos, hoy como que no podríamos hacerlo. Pero bueno, ahí yo tengo como el pensamiento que en realidad la ciudad creo que debería seguir siendo compacta y densa, que de alguna forma también, que no es lo normal, pero la compactación y la densidad no es sinónimo de hacinamiento o de estar todos pegados. Y que quizás de alguna forma el vacío que tienen nuestras ciudades debería ser mayor al que tenemos. Le repito, esto es un pensamiento muy idealista el que tengo y sé que hay como un montón de cuestiones económicas atrás que seguramente imposibilitan esto. La ciudad ideal que por ahí teóricamente que necesitamos quizás es una ciudad densa y compacta con muchos más vacíos. O sea, Sí, lo coincido hemos hablado también lo hemos hablado en la comisión, la ciudad de 3 millones del Corvo también de alguna forma fue una respuesta no solo digamos, a la cualidad de la arquitectura, sino al contexto que creo que en ese momento tenía que ver con la tuberculosis, o no me acuerdo bien cómo era. Y es una ciudad densa, compacta, y al mismo tiempo con una proporción de vacío que da un montón de oportunidades, sin abandonar a la idea de ciudad. Sí, tal cual. Coincido con vos que el modelo compacto sigue siendo el más económico y el más económico a nivel recursos, ¿no? Digamos, más sustentable, por decirlo de una forma. Pero sí, pero por eso, ese es el desafío de ver cómo se puede seguir viviendo en estas grandes ciudades sin perder, como decís vos, ciertos derechos ganados también, ¿no? De ventilación, de asoleamiento, de todas estas cuestiones de la corriente higienista que fueron en su momento quizás resoluciones más drásticas, como cualquier ciudad del CIAM, digamos, de las 4 funciones, pero porque también respondían a una cuestión, como decís vos, pandémica o de alguna enfermedad. Sí, la tuberculosis me parece. Digamos, esto es algo que para mí va a continuar en el tiempo, digamos, no es algo que ojalá se termine y se encuentre la vacuna, pero surgirán nuevas cuestiones. Esperemos que no, pero... pero el otro día estaba leyendo una nota que es interesante, que se hablaba también de la cuestión digital y toda esta nueva realidad que estamos viviendo desde la virtualidad, que aún así, más allá de la pandemia, los espacios de visibilización de una ciudad tradicional siguen valiéndose, y hay que ver las manifestaciones que ocurren hoy día. No importa la pandemia, Black Lives Matter o cualquier otra manifestación, sigue teniendo la misma impronta, la misma fuerza a la calle para visibilizar cuestiones que quizás se van germinando en lo virtual, pero que se manifiestan, y aún así la calle y el espacio público no ha perdido nunca su fuerza. Y es súper interesante verlo de ese lado también.
Sí, creo que también siendo, o sea, siendo por ahí muy personal, eh, creo que también lo que más añoramos todos es el encuentro y el espacio de encuentro, más allá del espacio social en ese sentido que vos estabas hablando. Sí, yo lo Que es apuntaba súper más a que importante. no, que históricamente siempre los espacios públicos, la calle, la vuelta a la calle siempre ha sido un lugar de manifestaciones y de visibilización de conflictos. Y que aún hoy en pandemia la gente elige manifestarse aún con todo lo que conlleva en la calle, como que no ha perdido legitimidad. Un poco me parecía como interesante esto de que no se hace una manifestación desde las redes, sí se pueden germinar, como espero un poco lo que decís vos, esta necesidad de salir y de verse, casi como que si no te mostrás, no existís, ¿no? Bueno, al final terminé hablando un montón. Perdón. Bueno, no sé. ¿Alguna otra reflexión? O bueno, damos por finalizada la sesión de Zoom y agarro el martillo y digo, tra. Se terminó el juicio. Está. La, la ¿Alguien jueza más? ¿Nadie finaliza más quiere la comentar sesión nada? todos, Sí, siendo las siendo las 12:47. Ah, mira, 47, se cierra el acta. se cierra la sesión. Bueno, Más, no, yo creo que fue un buen ejercicio este de cierre, haber visto los trabajos de los compañeros, haber salido de la comisión, haber ido a los otros años. Me parece que incluso ayuda, hoy cuando hablaba Vero, me da la sensación de que está bueno esto, todavía nunca lo había pensado, nunca lo había visto así, el hecho del vertical de poder uno proyectarse, ¿no? Y ver va a ser su recorrido como un arquitecto dentro del taller, digamos, siempre hablamos de lo general a lo particular o de la casa al proyecto, de la vivienda al proyecto urbano, ¿no? La habitación al proyecto urbano, pero en realidad no, se habla tanto del proceso de primero a sexto, pero nunca lo había visto, me lo hizo ver hoy cuando habló, que en realidad el vertical lo que te permite ver también es lo que vas a hacer como alumno, ¿no? Al próximo año, o ver al alumno de cuarto, quinto y sexto para un alumno de segundo, ver lo que están haciendo también te permite proyectarte a vos mismo, ¿no? Y eso está bueno porque me da la sensación de que es un buen norte para el alumno. Dice, bueno, che, yo en cuarto, quinto voy a estar pensando de esta manera, esta es la forma en que el taller propone la arquitectura, me parece que ahí está, hay algo que no lo había visto yo y que me pareció interesante. sí, desde el lado de los docentes también, porque seguimos viendo el proceso, se siguen en la cátedra, así que me encantó ver a mis ex estudiantes. Además, Bueno, se conectó Pablito, pero Bueno, acá estábamos estoy. justo con A el ver, ¿me martillo, escuchan? Esperen que no, ahí conecto video. Bueno, me imagino que hablamos. cerrando ya, -10. Eso. ¿Mm? Va, en realidad, cerrando, una manera de decir, me parece que lo importante de esto es que quede todo abierto, ¿no? Y las preguntas, y seguramente se han incorporado nuevas preguntas como para seguir pensando. Si alguien te dice que un proyecto de arquitectura o el pensamiento hay que cerrarlo, me parece que va en contra de la actitud que debemos que tomar. Así que queda todo como abierto a la reflexión seguramente. Se han rescatado un montón de ideas plurales, y eso es lo interesante del vertical, ver cómo los demás compañeros construyen su propia mirada sobre la arquitectura, se paran desde diferentes sitios, piensan y tienen procesos y resultados diferentes, quizás con una misma problemática en general, pero luego vemos que
en cada circunstancia o bajo las mismas circunstancias las respuestas son distintas, y eso es lo rico también de poner en relación acá en el vertical, ¿no? Y de esas otras miradas es desde donde nosotros nos construimos y nos redefinimos continuamente, ¿no? Sumar las experiencias de los demás nos tienen que permitir hacer nuevas síntesis en nuestras reflexiones y pensamientos, ¿no? Y seguir abonando a este proceso de construirnos como seres intelectuales, pensadores, y bueno, y sumar todo lo que pueda venir desde afuera, ¿no? Porque no hay duda que el pensamiento arquitectónico tiene que ver con una construcción cultural, y todo lo que aporte y abone a nuestra cultura nos va a redefinir en el pensar. Así que eso me parece bueno, rico de estas instancias verticales, ¿no? Y de poder nutrirnos de los demás. Esa es la esencia del taller, de la construcción colectiva, ¿no? Esa es la construcción, es la esencia del taller, ¿no? Que hay instancias que lo hacemos en horizontal, en los mismos años, en la comisión, bueno, primero en los grupos de trabajo, en las comisiones, en todo el nivel con el resto de las comisiones, y luego en algún momento en vertical con todo el taller. Y esto es lo que decía Marcial justo cuando entré, ¿no? Lo interesante de ver cómo se posicionan los compañeros que quizás están en años inferiores, quizás con ciertas frescuras que hay que intentar de nunca perder, y ver los que están en los años superiores, quizás un poquito más no ayornado, pero sí, quizás más condicionados o contaminados con procesos ya construidos. Entonces uno va trabajando entre el corset de la academia y la frescura del primer año, y bueno, y ahí tendríamos que hacer nuevas síntesis para tomar posición, ¿no? Es interesante también ser consciente de eso. Pero nada, aplaudo este lugar, este espacio, no sé, y como apertura final a seguir pensando, porque no quiero hablar de cierre, ¿viste? Porque el cierre cierra, y me parece que todos tienen que ser espacios para abrir más que cerrar. Así que yo propongo eso, planteo eso, a seguir pensando. No sé. Sí, que sea el disparador de nuevas preguntas. Claro. ¿Algún estudiante que quiera hacer algún comentario a modo de... Ay, que llegaste tarde, ya lo hicimos. Ah, ya le hice. Ah, bueno. Entonces, espectacular. Yo no tengo nada más que decir. A seguir pensando. No sé si alguien quiere aportar algo o ya cerramos acá. No, yo justo había hablado Lisandro, habló Bárbaro. Mauricio, así que bueno, ya hicimos como nuestras reflexiones finales, también de lo que implica la pandemia, los nuevos desafíos y este desafío de lo contradictorio, ¿no? De esta búsqueda de lo colectivo, de lo participativo, en lo que estamos viviendo hoy día, y cómo poder conciliar ambas cuestiones también es un poco lo que se plantea el mundo que viene, que ya estamos viviendo. Así que estábamos un poco hablando de eso. Bueno, nada. Bien, no. Entonces, nada, no sé, damos como culminada la jornada, ¿les parece? Y seguramente cada uno se va a conectar con sus docentes para ver el jueves cómo se sigue, ¿no? Así es. Quedamos así. Bueno, por mi parte, que tengan buenos días, y ha sido un placer y un gusto haber compartido por momentos este vertical con ustedes. Gracias, Pablo, gracias. Por momentos por la intermitencia. No pasa nada. A los chicos, gracias. Chau. Gracias. Chao, nos vemos. Chao, gracias. Chao, hasta luego. Gracias.